y edificar a un pueblo sobre los misterios de Dios, para enseñar a un pueblo a que aprenda a pensar de manera simbólica. ¿Por qué? Porque el Señor habla de manera literal, pero también de manera simbólica, y por lo tanto, aquellos que queremos no solo escucharlo, sino entender lo que Él está hablando, debemos aprender a pensar como Él piensa. Dice, por ejemplo, en Oseas capítulo 12, versículo 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. Por medio de los profetas usé parábolas. Y sabemos que desde que el Espíritu Santo se comenzó a derramar sobre los hijos de Dios, entrando en sus cuerpos, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Este mismo Espíritu Santo que habita en los hijos de Dios también está hablando a través de sueños y visiones y profecía a aquellos que no tienen un ministerio profético, como dice este versículo. Y una de las maneras en las que está hablando en esos sueños, en esas visiones o a través de esas palabras proféticas es de manera simbólica. Gloria al Señor. ¿Y por qué hace esto Dios? En parte, porque nosotros vivimos la vida a través de lo que vemos, de cómo percibimos lo que vemos, a través de situaciones, a través de lugares, a través de eventos. Y nuestra mente comienza a conectar cada elemento con cosas que nos suceden y que se relacionan a través de esos elementos. Es decir, el pan en nuestra vida diaria representa algo para nuestra mente. La espada en nuestra vida diaria representa algo para nuestra mente. Los vasos representan algo para nosotros. Y nuestra mente aprende a conectar cada elemento, cada cosa con la que interactuamos en nuestra vida regular y diaria desde el momento de nuestro nacimiento con algo en particular. Por eso quizás no es lo mismo hablar de un elemento que es normal o regular en la vida diaria de un argentino que un elemento que es normal y regular en la vida diaria de alguien que es un indígena, por ejemplo. ¿Por qué? Porque viene con otras tradiciones, con otra cultura, con otras costumbres. Entonces hay cosas que Dios utiliza en tus sueños en particular, en tus visiones en particular, en una palabra que te habla a ti directamente o a través de alguien más en particular, que quizás tiene un simbolismo para tu vida, que para la vida de un aborigen, por ejemplo, que para un argentino no representa lo mismo. Dios utiliza distintos tipos de cosas que para la vida de la persona a la cual le habla representan tienen distintos significados, digamos, ¿sí? Así que tenemos que entender, por ejemplo, si leemos la Biblia, el Viejo Testamento, vamos a encontrar elementos que eran muy, digamos, representativos de ciertas épocas, pero que hoy no nos representan tanto, o hay ciertos elementos que representan a ciertas etnias o a ciertos lugares, a ciertas naciones, a ciertos países, como por ejemplo vemos en el Antiguo Testamento que Dios habla de muchas cosas que son normales en la tierra de Israel y que para los judíos en esa época representaban algo muy fuerte y muy, muy particular, pero que quizás hoy en día, para los que vivimos en este lado del mundo, en la parte occidental, no, nos cuesta un poco entender lo que quería Dios decir, porque esos mismos elementos, quizás en nuestra tierra, en nuestro país, en nuestra nación, no tienen el mismo significado, porque quizás, por ejemplo, simplemente no existen. Por ejemplo, hay ciertos tipos de árboles, hay ciertos tipos de flores, ciertos frutos
Los que conocen un poquito sobre la tierra de Israel saben que la fruta que se llama granada es la fruta que representa al país de Israel. Por lo tanto, la gente que está conectada con el país de Israel, el Señor muchas veces utiliza esa fruta, la granada, para hablar algo que tiene que ver con Israel, porque quizás la persona lo va a entender o para la persona es importante soñar con una granada, pero que quizás si el Señor utiliza o si otra persona soñara con ese mismo elemento, no entendería bien de lo que está hablando el Señor, porque para ella no es importante, porque para ella no representa algo con lo cual la conecte o se identifique. ¿Se entiende? Entonces, los sueños o la forma en la que uno sueña puede variar de acuerdo a la persona en el contexto en el que está. Gloria al Señor por esto que les estoy compartiendo. Aleluya, alabado sea Dios. Porque yo oraba antes de comenzar este vivo y veía distintos elementos, cosas de la vida diaria, cosas simples. Y el Espíritu Santo me hacía entender que a cada elemento se le es asignado un valor simbólico. Y que Él utiliza ese valor simbólico para hablar a cada persona en particular. Y que un mismo elemento puede tener distinto valor simbólico entre dos personas diferentes, porque su cultura es diferente, el contexto en el que creció o en el que vive es distinto, la vida que tuvo, las situaciones que ha pasado son distintas, las experiencias personales son distintas. Quizás para alguien que viaja mucho, el Señor le habla en sus sueños o en las visiones o en las palabras a través de esos lugares que esa persona ha visitado, porque esa persona puede conectarlo con algo. Pero quizás el Señor no habla de la misma manera o no utiliza distintos paisajes en una persona que no suele viajar tanto porque para ella no significan nada. ¿Se entiende? Gloria al Señor por este pequeño mensajito que les estoy compartiendo ahora para que ustedes entiendan cómo Dios utiliza los símbolos para hablar, no solamente a sus hijos, sino también a los inconversos. Dice Ezequiel 17:2, hijo de hombre, propone una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Por lo tanto, si el Señor va a hablarle a la casa de Israel, normalmente, aunque no es una regla sine qua non, Él va a utilizar elementos que simbólicamente hablando tienen un valor importante para la casa de Israel. Pero si Él va a hablar a otro tipo de nación, cultura, etnia o país, o como quieras llamarle, o un grupo de gente, el Señor va a utilizar otro tipo de elementos que tienen un valor simbólico importante para ellos. Por eso, no se puede interpretar de la misma manera a las mismas cosas en las distintas culturas en las que nos movemos. Cuando yo viajo, me tengo que acomodar al lugar a donde estoy para interpretar correctamente. Vuelvo a repetir, si alguien sueña, por ejemplo, si una persona que vive en Estados Unidos sueña con algo en donde el color verde se destaca mucho, es una de las posibilidades que ese verde se conecte con prosperidad, con economía, con el dinero, porque los dólares son de color verde y eso las personas que son de Estados Unidos lo tienen muy presente. Pero entonces, el valor que se le da al color verde en una de las posibles representaciones del color verde, aunque no la única, no va a ser la misma para alguien como yo que vive en Argentina y los billetes de los pesos tienen distintos colores. Entonces, el verde para mí, a menos que yo me manejara, digamos, mucho con dólares, no tiene el mismo valor, no tiene el mismo peso, no tiene el mismo significado, ¿sí? Entonces no se puede hacer una regla para todas las cosas cuando hablamos de sueños, visiones y profecías. Tiene que ser sí o sí por la revelación que concede el Espíritu. Y uno tiene que hacer preguntas a veces.
a la persona. ¿Sí? Si alguien sueña con algo, con un elemento, como una mamushka, por ejemplo, que es un elemento que representa mucho al país de Rusia, ¿sí? A veces hay que preguntar qué simboliza ese elemento en Rusia, de qué se trata, culturalmente hablando, tradicionalmente hablando, y entonces ahí quizás el Espíritu Santo te ha dado la mayor parte de la interpretación por el Espíritu, pero hay una parte, digamos, de la ciencia humana, del conocimiento humano, que te ayuda a entender 100% lo que quería decir simbólicamente hablando de ese sueño. Aunque normalmente lo que hace el Espíritu es revelarte el significado del sueño sin la necesidad de tener un conocimiento humano. Pero esto ayuda, porque a veces lo que busca el Señor es que tengamos una relación con Él, que le preguntemos, que investiguemos, que seamos estudiantes, que seamos siempre discípulos, que aprendamos. Y siempre hay más, siempre hay otro nivel, siempre el Señor quiere enseñarnos más. Y si ustedes estudian toda la Biblia completa, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, es impresionante la cantidad de elementos y cómo el Señor los utiliza simbólicamente hablando en las profecías, en los sueños y en las visiones. Es la mejor manera de aprender sobre lo que estamos hablando para que cuando luego el Señor te otorgue un sueño a vos que es simbólico, puedas interpretarlo correctamente. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a comenzar a interpretar los sueños que ustedes nos comparten. Necesito, por favor, que me expliquen cómo son los sueños dentro de lo posible y que sean los más claros posibles y que los sueños sean de ustedes y no de otras personas. Dice Yacel, ¿qué significa que Dios te cambie el nombre en sueño? O sea, te diga tu nombre espiritual. Perdón, te diga, tu nombre espiritual es tal. Bueno, te recomiendo investigar en las Escrituras todas las ocasiones que están mencionadas de cuando el Señor le cambió el nombre a la persona. Te nombro 2 ejemplos. Uno es Abraham, que primero se llama Abraham y después el Señor le cambia el nombre a Abraham. Otro es Sarai, que primero se llamaba Sarai y después el Señor le cambió el nombre a Sara, traducido en español, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué? Normalmente cuando Dios hace esto es porque los nombres, de nuevo, saber sobre los nombres es muy importante también, saber por qué uno se llama, cómo se llama también es importante. Pero ese es otro tema que ahora no me voy a explayar, investiguenlo ustedes en la palabra. Pero normalmente cuando Dios hace esto es porque llama a la persona a hacer algo y entonces el nombre tiene que ver con la función de la persona, ¿sí? Podríamos compartir algún versículo donde el Señor le cambia el nombre a Abraham, por ejemplo, o a Sara, porque tiene que ver con un cambio de vida, con un cambio de comportamiento, con un cambio, hasta me animo a decir, de constitución de la persona. El Señor es como si renovara a la persona cuando la llama y la persona accede a ese llamado, la persona cambia en muchas maneras y entonces también cambia su función, su manera de manejarse, la manera en que camina y demás, y entonces el nombre tiene que corresponder con ese cambio. Dice Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, este es un ejemplo en donde podemos ver que a través del cambio del nombre, el Señor le está diciendo a Abraham lo que iba a hacer con él, y entonces su nombre tenía que ir acorde con ese llamado, acorde con ese propósito. Los nombres hablan de propósitos. Los nombres
hablan de personalidad, ¿sí? De funciones, de tareas que Dios nos da. Mi nombre, por ejemplo, es Noelia, y Noelia es como un derivado de Natalia y todos, Natalie y es Noel, y estos nombres. Y yo he buscado la raíz de este nombre cuando me convertí al Señor y se conecta con el nacimiento de Jesús, con natividad, con nacimiento de Jesús. Entonces, mi nombre, lo que simboliza en parte mi nombre, Noelia, conectándolo con mi llamado, tiene que ver con un nuevo nacimiento, tiene que ver con darle nacimiento, digamos, con ayudar a las personas a que nazcan de nuevo en el nombre de Jesús y este tipo de cosas. Entonces, antes de esto, ya que está, les comparto, a mí no me gustaba mucho mi nombre, pero cuando me convertí y investigué lo que significa mi nombre, entonces le di la gloria a Dios y bendije mi nombre, me arrepentí de maldecirlo, porque me di cuenta de que el Señor me había entregado ese nombre a través de mis padres, ¿no? Gloria a Dios por esto. Por ejemplo, Abraham, antes de que el Señor le cambie el nombre, Abraham significaba padre honrado y después Abraham significa padre de multitudes, según lo que mi esposo y pastor de este ministerio, Mándala, me está compartiendo aquí para que lo comparte con ustedes. Entonces, yo creo que el Señor te está diciendo que te está hablando sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, y acá también mi esposo me comparte para agregar sobre este tema que Noelia puede interpretarse como aquella que celebra el nacimiento. Es un nombre asociado con la alegría, con la espiritualidad y las festividades, dando su conexión con la celebración del nacimiento de Jesús. Natividad también es como dar nacimiento, ¿sí? Deriva del latín natalis, que significa nacimiento o día de nacimiento, pero hace especial referencia al nacimiento de Jesús, ¿no? Algo muy cortito. Investiguen ustedes lo que sus nombres significan y oren sobre eso y bendigan sus nombres, porque es importante, todo es importante en el reino de Dios. Así que bueno, este sueño que nos compartiste tiene que ver con eso. Ahora se me fue de la pantalla, no me acuerdo exactamente los detalles que nos compartiste, pero tiene que ver con lo que te estoy diciendo y orando vas a encontrar más profundidad sobre eso, ¿no? Bueno, a ver. Dice Pili, un delincuente nos da un niño pequeño, pálido, frágil. Cuidamos con amor al niño, pero el papá regresa a tratar de quitárnoslo. Luego se da cuenta que no puede y se va. Mi hijo y yo soñamos lo mismo. ¡Wow! Muy bueno, acá en el chat estoy viendo que se entusiasmaron con el tema de los nombres, les impartí como entusiasmo, curiosidad acerca de eso y están averiguando lo que significan sus nombres y compartiéndolo en el chat. Eso me gusta, gloria a Dios. Bueno, Pili, un delincuente nos da un niño pequeño, pálido, frágil. ¿A quién? ¿A quién se los da? Bueno, vos estás incluida, pero no sé a quién más. Cuidamos con amor al niño, pero el papá regresa a tratar de quitárnoslo. Esto habla de... Esto muestra un problema generacional por el hecho de que... Así, ahí está de nombre... Bueno, ya está, ya interpreté ese sueño, creo que fui bastante clara el anterior. Aramaista Santa Aramasteren y Misin Tarabasai. Yo recibo cuando leo tu sueño que este sueño refleja miedos que hay en ustedes por situaciones que están viviendo y que tiene que ver con lo que me estás compartiendo. Es decir, hay veces en donde
estamos enfrentando, digamos, como ciertos gigantes en nuestras vidas, que en este caso yo lo veo como una amenaza en tu vida y en la vida de tu hijo. Y a través de los sueños se está mostrando los miedos que el enemigo quiere usar en ustedes para atormentarlos en este área. Porque ciertamente el enemigo quiere robar algo que ustedes tienen, y es más, quiere separarlos. Pero también dice el sueño que no puede robarles el niño y se va. Entonces, acá se está exponiendo algo a lo cual ustedes le temen o que los está atormentando, les está persiguiendo, pero también el mensaje es, no va a haber éxito en esto. ¿Se entiende? Y yo, además de esto, siento de aconsejarte, Pili, y a vos y a tu hijo, que se pongan en modo guerreros, que oren y se arrepientan de darle lugar a los miedos en relación a estas cosas y que proclamen la palabra de Dios, que diga todo lo contrario que el enemigo les hable a sus corazones, que tiene que ver con, o sea, cuando les hable la voz del miedo, ustedes proclamen la palabra del Señor en donde diga exactamente lo contrario de lo que esos miedos les están hablando a ustedes. Y que enfrenten a este gigante y no le crean. Porque no hay que concentrarse en la primera parte del sueño, sino en la segunda parte, donde dice, luego se da cuenta que no puede y se va. Ella dice, amén, sé que es. Gloria al Señor. Pero a lo que voy, porque yo te voy a decir una cosita más, Pili. A mí me parece saber por dónde ciencia que hay miedos en ustedes, que le están dando lugar a esos miedos que se muestran en el sueño. Y el Señor quiere que enfrenten esos miedos y que dejen de darle lugar y que los echen de sus vidas. Porque es más, el miedo se imparte y la madre puede impartir el miedo al hijo y entonces muchas veces pasa que los dos sueñan lo mismo, pero no quiere decir que lo que están soñando se va a cumplir o se va a realizar, sino que los mismos miedos que la madre tiene se le están siendo impartidos al hijo. Y entonces los dos sueñan lo mismo porque los dos están sintiendo lo mismo, los dos están pasando por lo mismo, pero en realidad el sueño es positivo porque Dios les está diciendo que eso no va a prosperar. Y si ustedes no cambian la actitud acerca de eso, los sueños estos se van a seguir repitiendo porque es como que el Señor está diciendo, miren, enfrenten esto, ¿sí? Deuteronomio 28, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es el hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Wow, este es un versículo que avala lo que estaba diciendo, que los miedos se imparten y muchas veces las mamás no nos damos cuenta que estamos dando lugar al miedo, que no es temor de Dios, sino que son miedos demoníacos, y que de esa manera impartimos a lo que nosotros le damos lugar en nuestra casa a nuestros hijos, cuando en realidad deberíamos protegerlos de esos miedos y cambiando nuestra actitud en primer lugar y poniendo nuestra confianza y nuestra fe en el Señor y creyéndole a Él, además de levantarse como guerrero y hacer oración y ayuno y demás. Es lo que tenemos que hacer, es lo que quería decir. Es decir, impartir fe, impartir confianza en vez de esos miedos y edificar a nuestros hijos a través de eso, ¿sí? Espero haber sido clara.
A ver qué dice alguien que se llama Beba. Anoche tuve una visión, oraba por mi esposo y me salió una serpiente negra en mi cara. Bueno, la serpiente tiene que ver con engaño, con astucia, con mentiras. También muchas veces tiene que ver con brujería. Yo recibo que cuando estabas orando simplemente el diablo te atacó para que te desconcentres y para que en vez de concentrarte en la oración que estabas haciendo, que te concentres en eso que viste. Es como un sabotaje, digamos. De nada, Pili, gloria a Dios. Es como un sabotaje que el diablo hace a veces, porque nuestra imaginación puede estar utilizada tanto por el reino de la luz como por el reino de las tinieblas. Y a veces cuando estamos utilizando nuestra imaginación para orar, ¿sí? Y Dios utiliza nuestra imaginación para hablarnos a través de visiones en nuestra cabeza, como dice el libro de Daniel, ¿sí? El diablo trata de meter la cola e interrumpir esas proyecciones en nuestra imaginación a través de cosas como estas. Y, de nuevo, si la persona es un poco miedosa y ve una imagen, está orando y ve de repente una serpiente negra como a vos te pasó, y le das lugar, ¿sí? a esa visión, a esa imagen, que fue un ataque en realidad en este caso, y le das lugar al miedo por haber visto esa visión, entonces el diablo logró su objetivo, que era desconcentrarte de tu oración. Porque al final dejaste de orar y te concentraste en eso, pero en realidad no era algo importante, sino que el diablo estaba tratando de desconcentrarte a través de esta visión. No siempre es así, pero es lo que yo recibo cuando leo tu comentario, ¿sí? Así que cuando esto te pase, trata de traer cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, como dice el libro de Corintios, de pensar en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo honrable, ¿sí? Como dice también el Nuevo Testamento, como de tomar dominio, tomar las riendas sobre lo que estás pensando, lo que te estás imaginando, lo que estás orando, y reprendés simplemente todo espíritu demoníaco, ¿sí? Y seguís orando. Es como no dejarse perturbar, digamos, ¿no? A ver qué dice Gerardo. Yo soñé que éramos, debe ser, ¿no? Un gran ejército, ¿no? Porque dice ejercicio. Y que nos sitia un gran ejército, pero en mi sueño, que éramos el pueblo de Israel. Y en mi sueño me decían, vigila. Y yo estaba en pie de bata cuando suena la trompeta del ejército, debe ser, de Israel. Esto habla de ataques espirituales. O sea, ya he dicho, cuando he transmitido sobre palabras proféticas que tienen que ver sobre la nación de Israel a nivel física, sobre el país de Israel y lo que está pasando con esta guerra que está atravesando Israel, una de las cosas que dije por el Espíritu de Dios es que así como Israel está siendo atacado y está en guerra, ¿sí? Y hay distintos ejércitos que se han levantado en contra de él al mismo tiempo, el pueblo de Dios, el Israel espiritual, que somos todos los que hemos nacido de nuevo y hemos sido bautizados en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Que somos judíos en el espíritu, ¿ok? Entonces nosotros también estamos pasando por una especie de batalla espiritual y siendo atacados por un ejército del enemigo en lo espiritual, porque lo que acontece al Israel físico es como una señal para el Israel espiritual. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo más importante de este sueño es que el Señor te está diciendo que tenés que vigilar y que no estés desprevenido, porque cuando pasaba esto vos estabas de pie de bata, vos estabas de bata, no estabas vestido, no estabas preparado como un soldado que está preparado en cualquier momento para ir a la guerra. ¿Sí? Sonó la trompeta, Dios te está avisando,
La trompeta está sonando y Dios te está avisando que tenés que estar preparado porque vienen ataques, porque estamos bajo ataque, pero vos no estás, digamos, listo o alistado para protegerte de ese ataque y para responder. ¿Sí? Así que bueno, Gerardo, ahí tenés. El Señor está llamando a vigilar. El Señor Jesús, si buscamos en la Biblia, dice un montón de veces, velad y orad, velad y orad. ¿Sí? Te recomiendo leer Mateo 25, donde habla sobre las parábolas de las vírgenes sensatas y las insensatas. ¿Sí? Meir estar Anamacinta, y que te despiertes, porque también yo recibo, cuando leo tu sueño, recibo que estás un poquito pasivo y el Señor quiere que te actives en las cosas espirituales. ¿Sí? Te bendigo, amén. Abrazo. Acá el hermano del sueño de los nombres dice que él se llama, no sé si se dice Yasel o Yasel, calculo que si es de origen hebreo es Yasel o Yasel, no sé cómo, nunca lo escuché, pero qué bonito, muy bonito. Y que en el sueño el nombre se lo cambió por Juan. Así que bueno, Juan, ¿qué representa Juan en la Biblia? Representa a los profetas, así que quizás el Señor te está diciendo que te está llamando al área profética, ¿sí? Qué bonito, me gustaría saber qué significa ese nombre que es de origen hebreo. Bueno, si podés compartirnos en el chat, así de paso terminamos con esto porque ahora todos queremos saber. Acá no sé si está bien, pero mi esposo investigó y significa Yahvé es misericordioso ese nombre. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Gloria al Señor. ¡Qué bonito! Yo creo que el Señor te habla mucho simbólicamente hablando, ¿no, hermano? Por eso el Señor te dio este sueño, porque los símbolos, hermana, bueno, porque los símbolos son muy importantes para vos. No sé. No, es la imagen es mujer. No, es varón, porque dice me puso Juan. Bueno, cualquiera sea el sexo, el mensaje es este, es un llamado a las cosas proféticas. Acá es otra cosa, porque miren, Borda dice, ¿qué significa mi nombre? Brisette. Wow, así se escribe, porque en mi sueño me llamaba. ¿Quién te llamaba? ¿Solo escuchaste que te llamaban? Bueno, si solo escuchaste que te llamaban, normalmente cuando uno escucha su nombre, como le pasó a Samuel, cuando Dios lo llama, ¿sí? Al ministerio profético también, ¿sí? Cuando Dios lo llama a Samuel a servirlo, ¿sí? Él escucha Samuel, Samuel, varias veces. ¿Se acuerdan de esa historia? Samuel capítulo 1. En Samuel capítulo 1, si no me equivoco, es donde la Biblia describe cómo fue el llamado de Samuel de parte de Dios. ¿Sí? Que él primero pensaba que lo llamaba el sacerdote Elí, pero no era Elí, era el Señor. ¿Sí? Y muchas veces cuando a nosotros nos pasa esto, es porque Dios nos está llamando. ¿A qué nos está llamando? Eso lo tenemos que investigar nosotros. Nos está llamando a despertarnos, nos está llamando a convertirnos, porque inclusive hasta a los inconversos les pasa esto. Nos está llamando a estar alerta, nos está llamando a hacer una tarea. ¿A qué nos están llamando? Esa sería la pregunta que vos tenés que encontrar en oración, ¿de acuerdo? Pero qué lindo nombre también. En este caso yo no recibo que tiene que ver con el significado de tu nombre en sí, sino con un llamado a hacer algo, ¿sí? Es decir, con lo que dije antes,
¿A qué te está llamando el Señor? Pero no tiene que ver con el significado del hombre, sino ¿para qué te está llamando? Eso es la pregunta. ¿Qué es lo que significa entonces Dios es misericordioso? ¿Juan o Yasel? Juan. Juan significa Dios es misericordioso. Sí, pero no, entonces tiene que ver con lo profético, ¿sí? No con el significado del nombre Juan en sí, sino con lo que representa el nombre Juan bíblicamente hablando, y normalmente se conecta con Juan el Bautista, que era profeta, y con Juan el apóstol, que también escribió el libro del Apocalipsis. Entonces, las dos personas más significativas en la Biblia, las que se llaman Juan, al menos en español, ¿sí?, tienen que ver con tareas proféticas. Y yo recibo que tiene que ver con eso, además, no con el significado del nombre en sí. Ahora entonces me quedé con la curiosidad de saber qué significa tu nombre, que me dijiste que tenía, que era hebreo. A ver si es así ahora. El pastor del ministerio comparte que Yasel tiene origen hebreo y se interpreta como repartición de Dios o Dios reparte. Es una variante de Yasel o Hasseel. Bueno, ahí tenemos el significado de tu nombre, hermoso, gloria a Dios, y lo que el Señor te está diciendo con este cambio de nombre en el sueño. Gracias por compartir. Cira, ¿cómo estamos hoy con los nombres, no? Parece que los temas hoy son los nombres, porque son muchos nombres que no conozco, pero me llama mucho la atención, es mi área, ¿no? El simbolismo profético, el significado de los nombres, de las cosas y demás, los enigmas. No. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Cira. Claro, sería como Ciro, como Ciro el grande, como Ciro el persa, pero en femenino. Cira. ¿Por qué a diario sueño que limpio una casa, pero nunca es la misma? Ven, acá comparte el hermano. Tengo don de profecía, pero soy muy novato. Bueno, gloria a Dios, entonces eso confirmaría la interpretación que te estoy dando. No te preocupes porque el crecimiento lo da Dios, dice la Biblia, ¿sí? Bueno, seguimos con Cira. Y Cira, ¿cómo era el sueño de Cira? Que limpiaba casas. Dice, ¿por qué siempre sueño que limpio casas, pero no son las mías? Hasta Mayra, Staranem, Tarabasai. Yo te veo orando, Cira, yo te veo intercediendo por personas, por familias, por situaciones. Y cuando uno intercede, ¿sí?, por la gente, indirectamente está ayudando a esas personas a que se limpien. ¿Por qué? Porque cuando uno intercede, esa oración va al trono de Dios. Y si está acorde a la voluntad de Dios, si Dios la recibe, si Dios la acepta, Dios la responde, ¿sí?, realizando cosas buenas en la vida de la persona por la que estás intercediendo. Por ejemplo, una de las cosas que son posibles que pasen a través de la intercesión que vos haces por otros es que Dios ayude a esas personas para que sepan cómo limpiar su vida, cómo limpiar su casa, cómo limpiar lo que sea, sus congregaciones, sus relaciones, su vida espiritual, cómo limpiarse en general. Entonces, cuando uno a veces se sueña que está limpiando casas, es una forma de ayudar a alguien. Y esa forma de ayudar a alguien puede ser de distintas maneras. Puede ser a través de la intercesión, como yo estoy diciendo, o puede ser a través de la consejería, ¿sí? Puede ser a través de la exhortación, puede ser a través de la profecía, porque también cuando uno entrega palabras proféticas a una persona que vienen del Señor, también pueden en parte ayudar a esas personas a que se limpien y demás. Pero yo lo que recibo particularmente para vos es el área de la intercesión. ¿Sí?
Bueno, gloria a Dios por eso. No, ¿qué significa mi nombre? Me dicen. Eso lo tienen que investigar ustedes. Busquen significado bíblico del nombre tal. No busquen el significado mundano o significado de técnicas, métodos que tienen que ver con la psicología y estas cosas. Busquen el significado bíblico de los nombres, en primer lugar, ¿sí? Bueno, a ver aquí qué dice Molten. Yo soñé que ascendía a altísima velocidad en la oscuridad y veía una luz y escuchaba muchos gritos de auxilio. Después la luz se hizo reloj azul cielo que mostraba letras y números raros y giraba. Cira dice, amén, gracias, Dios me los bendiga mucho. Bueno, de nada, gloria a Dios. Adelante con esa oración, con esa intercesión y ayudando a las personas a que se limpien, Cira, por el Espíritu Santo. Bueno, entonces, dice Molten, que me gustaría saber. Ah, acá justo ella ya me conoce, ya compartió su nombre, dice Keila me llamo. Gracias, escúchate, porque yo quería saber el nombre, es importante. Bueno, Keila, vos subías a altísima velocidad en la oscuridad, veías una luz y escuchabas muchos gritos de auxilio. Después la luz se hizo un reloj azul, cielo que mostraba letras y números raros y giraba. Entonces, este es un llamado de Dios para tu vida, donde es la hora en la que Dios te quiere usar para que seas la luz para aquellas personas que están necesitando ayuda. Simplemente, gloria a Dios por esta interpretación que viene de parte del Espíritu Santo para bendecir tu vida. Hacelo, responde a ese llamado con las cosas que Dios te ha dado por la inspiración del Espíritu Santo y vas a ver el fruto en sus vidas. Mientras tanto, mi esposo comparte acá el significado del nombre Keila. Según lo que él me comparte, dice hebreo derivado de Kehilá, que significa fortaleza o ciudadela. Bueno, eso es lo que él me comparte. No, obviamente esto es en vivo, no lo estamos chequeando, pero él trata de buscar esta información de fuentes confiables, ¿no? Dice, en la Biblia, Keila es mencionada como una ciudad fortificada en la región de Judá. Bueno, nada, como para agregar, ¿no? Pero está claro, la interpretación creo que es clara lo que te dije. Bueno, vamos un poquito más. ¿Qué dice acá Teresa? Interceder por Library, los templos de Dios por todas las familias. En el nombre... Ah, es un pedido. Bueno, pensé que era algún sueño que me estabas compartiendo. A ver, Aruna, no sé si será tu nombre o un... Heraldo dice, si no me equivoco, que Gilá también puede ser congregación. Sí, pero es otra palabra, tengo entendido. Sí, es otra palabra que el nombre de esa ciudad, si no me equivoco. De nada, de nada. Dice Aruna. ¿Aruna ese es tu nombre o es un nick, se llama? Nick. ¿O es un nick? ¿Es tu nombre o es un nick? Bueno, para completar lo de Keila, dice 1 Samuel 23, 1. Y dieron aviso a David diciendo, he aquí los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. O sea que en la Biblia es el nombre de una ciudad, parece, ¿no? Pero bueno, lo demás investígalo vos, Keila. Mi hija soñó 4 parejas de vacas gordas comiendo caballos blancos. Cada pareja se estaba comiendo un caballo blanco y había una fila grande de caballos blancos esperando a ser devorados. Ay, pero sueños de tu hija. Y yo, más que nada, siento de interpretar sueños personales, como dije al principio, sueños tuyos, no de tu hija. A ver, dice Keila, estoy por empezar un ministerio de intercesión en mi iglesia, así que es confirmación.
he estado nerviosa porque no me siento totalmente preparada. Bueno, pero eso es una gran forma de ayudar a las personas que, como en el sueño creo que te estaba confirmando, ¿no? Gloria a Dios. Adelante, adelante. Como dije, qué pena que este sueño no es tuyo. Compartan sueños suyos, es mejor que compartan sueños suyos. No, acá hay preguntas que no tienen que ver con sueños. Pero bueno, investiguen en la Biblia, les dejo esa tarea, Aruna. Está el sueño del faraón, ¿no? Era el sueño del faraón, ¿no? Donde están las vacas gordas y las vacas flacas. Las vacas a veces se conectan con prosperidad económica, si están gordas, y si están flacas, con escasez económica, como en el sueño del faraón. También con el campo, con ganadería, con carne, porque de la vaca sale la carne que comemos. Bueno, depende del contexto, las vacas pueden representar distintas cosas, ¿no? Los caballos, hay un montón de ocasiones en donde podemos leer este símbolo en la Biblia, caballos de distintos colores, como en el libro de Zacarías, también en el libro del Apocalipsis hay caballos de distintos colores. Los caballos blancos, depende, puede representar la venida del caballo blanco, a veces representa la venida del Señor, porque dice en Apocalipsis 19 que Él vuelve en su segunda venida, montado en un caballo blanco junto con los ejércitos de los santos, que también estaban montando caballos blancos, representan poder, guerra, pero en un buen sentido en este caso, pero también caballo blanco, como en el caso de Apocalipsis, donde habla sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, que son muy famosos, representan el engaño, o sea, representan como el anti-Mesías, el anticristo, la venida del anticristo, porque es como una imitación de la venida de Jesús que va a venir con un caballo blanco. Bueno, hablo sobre esto porque justamente es lo que el Espíritu me viene hablando en este tiempo sobre la venida del Señor Jesús, la segunda venida para juzgar a las naciones. ¿Y qué tiene que ver con eso, con los caballos, no? Los caballos representan poder, como dije antes, como los caballos de fuerza de los autos. Eremeiste Santaramasti Arabasai, Ronemese Arabasai, pero bueno, me hubiera gustado poder hacer algunas preguntas y como la persona no está presente, no quiero decir algo que no es, ¿no? Ya les di algunas cositas para que ustedes puedan llegar en oración a una conclusión e interpretarlo mejor. Recuerden que también en el sueño del faraón las vacas gordas se comían a las flacas, así que, ¿no? ¿O las vacas flacas se comían a las gordas? No, las vacas flacas se comían a las gordas. Bueno, ahora vamos a ver eso, pero tiene que ver porque acá pasa algo similar en este sueño, ¿sí? Y en oración, ustedes leyendo esta parte de las escrituras, el Señor les va a revelar más. Lo que pasa que, bueno, como te digo, si el sueño fuera tuyo, me sería más fácil interpretarlo porque puedo hacerte preguntas directas, pero Sí, se complica. ¿Cómo es? ¿Las gordas comían a las flacas o las flacas comían a las gordas? sí, ¿Cómo? lo último. Las flacas comían a las gordas, claro. Había 7 años de prosperidad y después 7 años que no había comida. Claro, 7 años de prosperidad, después las flacas se comían a las gordas. Eremeiste Santaramasti Arabasai.
Estere bastara namasi arabastaira namasenteri misi arabasai. Yo interpreto, es como que siento que los caballos tienen que ver con el movimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Justamente porque se conectan con poder. Y como son blancos, interpreto, o sea, me llega que esos caballos blancos tienen que ver con la manifestación del poder de Dios. Y me viene, pero ustedes oren sobre esto, que la economía va a crecer en la medida en la que se alimente, simbólicamente hablando, de la manifestación del Espíritu Santo en la vida de ella, de la soñadora. Porque claro, estas vacas, al comerse los caballos blancos, van engordando, o sea, se están alimentando de esos caballos blancos. Y yo recibo que esos caballos blancos tienen que ver con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que alimenta o el que debería alimentar todas las cosas en nuestras vidas. Y hay más que el Señor tiene preparado a través del Espíritu Santo en ella, pero que tiene que ser, digamos, ella tiene que alimentar su vida. En parte, este sueño habla mucho de lo que es económico, de la prosperidad, de lo financiero. Específicamente es lo que el sueño habla, pero en general todos tenemos que alimentar nuestras vidas en todas las áreas a través de la manifestación del Espíritu Santo en ellas, a través de seguir la guía del Espíritu Santo. Es como nuestro alimento diario, es la inspiración que nos da el Espíritu Santo. Ella tiene que llevarse por la inspiración del Espíritu Santo para que su vida económica prospere, crezca y se mantenga bien alimentada. ¿Se entiende? Eso es lo que yo recibo. Ustedes oren sobre esto, pero igualmente lean el sueño del faraón sobre las vacas gordas y las flacas, ¿sí? Y pídanle confirmación a Dios sobre lo que les estoy diciendo. Si hay algo más que agregar, entonces agreguen acá en los comentarios para ver si el Señor trae más luz sobre eso, pero eso es lo que yo recibo. Amén. Bueno. Dice Val. Soñé con 2 zapatos de hombre, uno azul y uno negro, que los tenía puestos la misma persona, que estaba parada como mirando de frente. Luego veo el número 911. Bueno, 911 es el número al que uno tiene que llamar en caso de urgencia, ¿verdad? ¿Cierto? 911 representa rescate, representa emergencia, representa urgencia. Eremeiste santaramasti arabasairon emeste arabasai. 2 zapatos de hombre, uno azul y uno negro, que los tenía puestos la misma persona. 2 formas de caminar distintas, que estaba parada como mirando de frente. Luego veo el número 911. Istirabastaranamasintarabasairo nemesea. 911 tiene que ver con oración y con intercesión. Porque interceder es, como dije antes, más temprano en este vivo, es ayudar a las personas por las cuales uno está orando. Es una forma de socorrer a las personas, por más que en realidad la respuesta a esa intercesión no sale de uno mismo, lo maneja el Señor, pero es una parte de que le llegue la ayuda a esa persona, inicia en la intercesión.
Entonces, cuando uno sueña con el 911, muchas veces se conecta con interceder por algo, con orar por algo, y en este caso se te está diciendo que intercedas por las personas que están confundidas en su manera de caminar, porque los zapatos deberían estar iguales. Deberían ser o los dos azules o los dos negros, pero son distintos. ¿Sí? Y el llamado de oración es para que intercedas por las personas que están confundidas con su llamado, para que no tengan doble ánimo también, y para que estén seguros en la manera en la que tienen que caminar. ¿De acuerdo? Y creo que vos, Val, recibís sueños regularmente en donde Dios te muestra cosas para interceder. Esto es una confirmación para vos. Bueno, gloria a Dios. Bueno, vamos con unos últimos. Dice Yomaira, Dios te bendiga, Noelia, ama Jesús. En visión, el Padre me mostró el número 1. ¿Qué significado tiene ese número espiritualmente? Y bueno, 1 es el número de los comienzos, porque es el primero, dice el Señor, yo soy el primero y yo soy el último, por ejemplo. ¿Verdad? El 1 habla de liderazgo. El 1 se conecta con el liderazgo. El 1 se conecta con la individualidad. El 1 representa a Dios como cabeza también, puede representar a Dios como cabeza. Porque dice, por ejemplo, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, puede representar a Dios. No sé, pueden ser tantas cosas, depende de lo que estabas orando, ¿sí? Aruna dice, mil gracias, Dios la siga usando y bendiciendo grandemente. Saludos desde Irlanda. ¡Wow! Saludos a Irlanda. Bueno, entonces depende de lo que estabas orando, porque esto no es un sueño, es una visión. Entonces, salvo que Dios quiera hablarte de algo distinto a lo que vos estabas orando, normalmente lo que estabas viendo lo tenés que conectar con lo que estabas pidiendo o por lo que estabas orando. Uno puede representar un paso, el primer paso, que des el primer paso. Uno puede representar tantas cosas, depende de lo que estabas orando, ¿sí? Así que, hacé memoria por qué era lo que estabas orando en ese momento cuando recibiste esa visión. Recuerden que mucho tiene que ver con el contexto de lo que está pasando, de lo que estamos soñando o de la visión o de lo que estamos orando en ese momento. O sea, uno capaz para ese momento representa algo totalmente distinto a que aparezca un uno en un sueño que tiene otro relato, ¿se entiende? O en otro... O si estabas orando por otra cosa y ves un uno, capaz el Señor te quiere decir otra cosa. Bien. Ahí, Aila o Aila, no lo sé. Y con esto ya terminamos esta interpretación. Soñé que mi basement estaba lleno de demonios y quería recitar el Salmo 91 y no podía. Y un demonio principado me estaba siguiendo. Bueno, la base tiene que ver con el fundamento, ¿sí? Tiene que ver, en este caso, con cosas en la línea generacional, con cosas fundacionales, pero que yo recibo que tienen que ver con tu línea de sangre, con herencias en la línea de sangre. Y el Señor, yo creo que en este sueño te está mostrando que hace falta liberación en tu vida. Porque el Salmo 91 se usa para la guerra espiritual, ¿sí? O cuando estamos siendo atacados para defendernos, se suele proclamar este salmo, ¿sí? En ese contexto. Entonces,
el Señor te está mostrando que hay un problema, ¿sí? De lo cual tenés que ser libre para que puedas enfrentarte a ciertas cosas que hasta ahora no has podido enfrentar y que tienen que ver con tus fundamentos. Y en parte yo recibo que sería bueno, si el Señor te lo confirma a vos, que busques a un ministro de Dios que pueda orar para liberación en tu vida, porque son cosas que están muy profundas y que tienen que ver, como dije, con asuntos generacionales en tu línea de sangre. Así que eso es lo que recibo sobre este sueño que nos estás compartiendo. Ustumaira starana masintara basai. Esteremestara namasairo nemesera namasiara basai. Sí. Y te vuelvo a confirmar que recibo que te hace falta sanidad y liberación. Sanidad y liberación. Y te lo digo no para que te preocupes, ni para que tengas miedo, ni nada de eso, sino para que ores por eso y le pidas al Señor que te muestre cómo lograrlo. ¿Cuál es la parte que tenés que hacer vos para ayudar en ese proceso por el cual el Señor te quiere llevar? ¿Sí? De nada, gloria al Señor. Bueno, Rocío Sánchez. Último sueño. Soñé que cantaba y danzaba al Señor, cantaba feliz, el Señor es mi pastor. Bueno, eso es lo que Dios te está diciendo que hagas, que te relajes, que seas feliz, que dejes fluir el gozo del Espíritu en vos, y que es un llamado a la alabanza y a la adoración en tu vida, ¿sí? Bueno, de nada, Val. Bueno, hasta acá hemos llegado hoy. Espero que haya sido de edificación y que mediten en estas cosas, ¿sí? Y que oren sobre lo compartido hoy. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Los bendecimos desde Argentina y nunca jamás dejen de leer la Biblia, la palabra profética más segura, porque cada vez que la lean van a encontrar algo nuevo y sus ojos se van a abrir aún más grandes de lo que estaban antes. Y hay cosas que estaban selladas a su entendimiento que se van abriendo a medida que ustedes insisten y siguen leyendo y siguen orando y siguen pidiendo revelación sobre eso. Recuerden, siempre hay más y hay cosas que ojo no vio ni oído oyó para los que aman a Dios, para los que conforme a su propósito han sido llamados. Y ustedes, los que aman a Dios y tienen sed de Él, síganlo buscando y el Señor va a responder porque Él quiere que ustedes le pregunten. Él quiere responder a esas preguntas, ¿sí? Bueno, los amamos. Saludos desde Argentina.